bienvenidos a Bit David, Pulso Cripto, el espacio de primera página televisión donde seguimos cómo se mueve el dinero digital y cómo las decisiones económicas y políticas globales impactan este mercado. Hoy el mercado cripto vuelve a mirar de frente a la política monetaria, mientras Bitcoin se acerca otra vez a un nivel psicológico clave y Ethereum muestra señales de confianza estructural. También analizamos un hito bancario en Rusia y el fuerte golpe bursátil que sacude a una de las empresas más expuestas a Ethereum. Comenzamos con nuestro termómetro cripto. Bitcoin vuelve a acercarse a los $90,000, pero el mercado sigue mostrando cautela. Las expectativas sobre la Reserva Federal sostienen los precios, aunque la falta de volumen limita el impulso. Veamos hoy cómo se mueve el tablero cripto. Bitcoin se negocia en torno a los 87.600 dólares, manteniéndose firme tras varios intentos fallidos de consolidarse por encima de los $90,000. Durante diciembre, la criptomoneda ha probado ese nivel en repetidas ocasiones, pero la toma de beneficios y los bajos volúmenes típicos de fin de año han frenado un avance sostenido. El contexto macroeconómico sigue siendo el principal respaldo. Los mercados financieros descuentan que la Reserva Federal de Estados Unidos continuará con un ciclo de flexibilización monetaria en 2026, luego del recorte reciente de tasas. Un entorno de tasas más bajas reduce el atractivo del efectivo y suele favorecer a los activos de riesgo, incluidas las criptomonedas. Este movimiento no ocurre en aislamiento. El oro se mantiene cerca de máximos históricos y otros metales preciosos también registran fuertes subidas, reflejando una combinación de búsqueda de refugio y apetito por activo alternativo. Este equilibrio ha creado un entorno relativamente favorable para el mercado cripto, aunque todavía sin un catalizador claro que dispare un rally. En el resto del mercado, Ethereum cotiza cerca de los $1.960 con avances moderados, mientras XRP se mueve alrededor de $1,87. Solana opera en la zona de los $125 y Dogecoin ronda los 12 centavos, mostrando mayor volatilidad semanal. Las monedas estables mantienen posiciones altas en capitalización y volumen, una señal de que parte del capital sigue en pausa, esperando mayor claridad macroeconómica antes de volver a tomar el riesgo. El mensaje del mercado es claro. Hay soporte, hay expectativa, pero todavía falta convicción para romper resistencias claves. Y Ethereum muestra una señal de que el mercado sigue de cerca. Por primera vez en 6 meses hay más Ether entrando al staking que saliendo de la red. ¿Qué nos dice este cambio? La red de Ethereum registra un giro relevante en su dinámica interna. Actualmente, cerca de 745,000 Ether esperan ingresar al sistema de staking con una demora aproximada de 13 días, mientras que la cola de salida ronda los 360,000 ETH con una espera de 8 días. Es la primera vez en medio año que la cola de entrada casi duplica la de salida, una señal que muchos interpretan como un aumento en la confianza de largo plazo. En términos simples, más participantes están dispuestos a bloquear sus Ether para asegurar la red, en lugar de retirarlos para venderlos en el mercado. Ethereum funciona bajo un modelo de prueba de participación. Para validar transacciones y mantener la red segura, los validadores deben inmovilizar sus activos. Cuando se produce un staking, suele interpretarse como una posible presión de venta futura. El fenómeno actual apunta en el sentido contrario. Parte de este movimiento está vinculado a grandes tesorerías corporativas que acumulan Ether y lo colocan en staking como Bitmain, pero también a mejoras técnicas recientes que simplifican el proceso para grandes tenedores, reduciendo fricciones operativas. Analistas recuerdan que en junio, cuando se produjo una inversión similar entre colas de entrada y salida, el precio de Ether terminó duplicándose en los meses siguientes. Sin embargo, subraya que se trata de una correlación histórica, no de una garantía de comportamiento futuro.
Aún así, la cola de salida continúa reduciéndose. La presión de deuda estructural sobre Ether podría disminuir en el arranque del 2026, reforzando su perfil como activo de largo plazo dentro del ecosistema cripto. Y Rusia marca un precedente. Por primera vez, su mayor banco otorgó un préstamo respaldado por criptomonedas a una empresa minera de Bitcoin. Sberbank, el banco más grande de Rusia, concedió su primer crédito respaldado por criptomonedas a la empresa Intellium Data, dedicada a la minería de Bitcoin. La operación busca financiar la expansión de sus centros de datos y representa un paso inédito para el sistema financiero ruso. La garantía del préstamo estuvo compuesta por las propias monedas digitales generadas por la empresa a través de actividad minera. Para custodiar estos activos, Sberbank utilizó su plataforma interna de resguardo digital, asegurando el control de los fondos durante toda la vigencia del crédito. Desde la entidad bancaria explicaron que se trata de un acuerdo piloto diseñado para probar mecanismos seguros de trabajo con activos digitales y sentar bases para futuras regulaciones, en coordinación con el Banco Central ruso. Rusia se ha consolidado como uno de los principales centros de minería del Bitcoin en el mundo. El bajo costo de la energía, especialmente en regiones como Siberia y el clima frío, que reduce gastos de refrigeración, han impulsado el crecimiento del sector. Según estimaciones oficiales, la minería de Bitcoin en país consume entre el 1,7 y 2,3 gigavatios de energía, lo que posiciona a Rusia entre los tres mayores actores globales en términos de hash rate. Este primer préstamo forma no solo legitima a la minera como actividad económica de la banca tradicional, sino que también muestra cómo algunos países avanzan hacia modelos híbridos donde criptomonedas y finanzas tradicionales comienzan a coexistir bajo marcos regulados. Y ahora una señal de alerta para el mercado. Las acciones de BitMine se desplomaron tras confirmarse que la empresa estaba fuertemente sobrevalorada. Las acciones de BitMine Immersion Technologies cayeron cerca del 50% en los últimos 3 meses, pasando de más de $54 a niveles cercanos de los 28. El retroceso validó una advertencia previa de sobrevaloración emitida por modelos de análisis fundamental en septiembre. En ese momento la compañía mostraba una capitalización cercana a los 12,000 millones de dólares, a pesar de registrar un EBITDA, es decir, las ganancias antes del interés, impuestos, depreciación y amortización fuertemente negativo. El precio de la acción reflejaba más entusiasmo que fundamentos sólidos. La corrección se dio en un contexto adverso. Bitcoin retrocedió desde máximos recientes, las acciones vinculadas al sector cripto perdieron atractivo y BitMine enfrentó cambios en su liderazgo ejecutivo, aumentando la incertidumbre entre los inversionistas. Paradójicamente, la empresa posee uno de los mayores holdings corporativos de Ethereum, con más del 3% de suministro total. Además, recientemente comenzó a hacer staking con parte de esa tesorería, buscando generar ingresos recurrentes y reducir su dependencia del precio del activo. Este caso expone una diferencia clave que el mercado empieza a castigar. No es lo mismo tener cripto en balance que mostrar una estructura financiera sostenible. Incluso con grandes reservas digitales, los inversores exigen disciplina operativa y claridad estratégica. BitMine sigue siendo un actor relevante en el ecosistema de Ethereum, pero su desplome bursátil deja una lección clara. En mercados más maduros, la narrativa ya no alcanza sin fundamentos. Y la semana pasada informamos sobre el ataque que comprometió millones de dólares en la extensión de TrustWallet para Chrome. Hoy lo que está ocurriendo es la respuesta organizada de la empresa y el proceso para devolver dinero a los usuarios afectados. La brecha de seguridad en la extensión de TrustWallet, que permitió el robo de cerca de 7 millones de dólares en activos digitales, no solo dejó titulares la semana pasada,
sino que hoy está en fase activa de resolución. Luego de identificar el incidente, Trustwallet y Binance anunciaron un proceso formal de indemnización para quienes perdieron fondos, incluidos Bitcoin, Ethereum y Solana, debido al código malicioso introducido en la versión prometida para Chrome. La compañía ha habilitado canales oficiales con formularios detallados donde los usuarios deben aportar direcciones de billeteras afectadas, direcciones receptoras y los hashes de las transacciones para poder verificar cada caso antes de proceder a la compensación. Esta exigencia no es burocracia innecesaria. En blockchain, toda operación es irreversible, por lo que la única forma de confirmar una pérdida legítima es mediante datos on-chain. Equipos de seguridad también trabajan junto a plataformas centralizadas para intentar rastrear y, en lo posible, congelar activos que aún no se movieron fuera de ciertas rutas conocidas. No es un proceso rápido, pero sí estructurado, con plazos, verificaciones y auditoría interna para evitar fraudes en las reclamaciones. Para los afectados, la noticia es doble. El respaldo formal de Binance por un lado, pero también la exigencia de paciencia y documentación precisa por el otro. La fase actual es la de evaluación de caso por caso, coincidiendo con una campaña de comunicación activa para recordar a los usuarios que solo las reclamaciones ingresadas por los canales oficiales serán consideradas. Este avance deja claro que el incidente no quedará en el olvido. Se está construyendo un proceso que podría ser referencia para futuros ataques similares en el ecosistema de wallets no custodiadas. Y la seguridad sigue siendo un tema crítico en el ecosistema cripto. En India detuvieron a un ex empleado por una filtración de datos masiva que afectó a decenas de miles de usuarios de Coinbase. Profundizamos el caso y sus consecuencias. Las autoridades de Hyderabad arrestaron a un ex agente de atención al cliente vinculado a una de las mayores filtraciones de datos de plataformas de criptomonedas del último año, la de Coinbase. El incidente, que empezó en diciembre del 2024, afectó a 69.461 usuarios cuyas informaciones personales, como nombres completos, direcciones, teléfonos e identificaciones oficiales, fueron extraídas por terceros no autorizados. Según la investigación, los atacantes sobornaron a agentes externos de atención al cliente, empleados de una firma de subcontratación, para obtener acceso a sistemas internos de la compañía. Una vez dentro, los datos se descargaron por lotes y se filtraron al mercado clandestino de información personal, donde tienen un enorme valor para ataques de phishing y robo de identidad. Tras las extracciones, los atacantes exigieron a Coinbase un rescate de $20 millones para no divulgar la información. La empresa se negó, optando por aumentar la seguridad y ofrecer una recompensa equivalente a esa cifra para quien aportara datos que permitieran arrestos. Como resultado, esta semana se produjo la primera detención formal del caso. Más allá de lo criminal, el impacto financiero y operativo ha sido significativo. Coinbase reportó más de $300 millones en gastos asociados a remediación, mejoras de seguridad y compensación a los usuarios afectados. Además, enfrenta una demanda colectiva de accionistas que sostiene que la compañía demoró en revelar la magnitud de la brecha, lo que habría afectado la valoración bursátil y la confianza de los inversores. Tras confirmarse el arresto, el director ejecutivo de Coinbase, Brian Armstrong, reforzó la postura de la compañía en un mensaje público en el que aseguró que existe tolerancia cero frente al mal comportamiento y que la empresa seguirá colaborando activamente con las fuerzas del orden para llevar a los responsables ante la justicia. Armstrong agradeció de forma explícita a la policía de Hyderabad
en India por la detención de un exagente de atención al cliente y advirtió que no se trata de un caso aislado, sino de una investigación en curso que podría derivar en nuevas detenciones. Este caso plantea dos temas urgentes: el riesgo inherente de la extensión de servicios críticos en la industria tecnológica y la necesidad de controles de seguridad reforzados cuando se tratan de datos personales en empresas de activos digitales. La detención en India es apenas el inicio de un proceso legal más amplio del que se esperan más avances en las próximas semanas. Y así cerramos esta edición. Bitcoin vuelve a poner a prueba niveles clave, sostenido por expectativas de política monetaria más flexible, pero todavía sin el volumen necesario para confirmar un quiebre decisivo. Ethereum, en tanto, muestra señales de confianza estructural, con más activos entrando al staking que saliendo de la red. Mientras grandes tesorerías comienzan a tratarlo no solo como reserva, sino como capital productivo. En paralelo, vemos cómo el sistema financiero tradicional empieza a integrar las criptomonedas, como lo demuestra el primer préstamo bancario respaldado por activos digitales en Rusia, y también cómo el mercado castiga con fuerza a las empresas sobrevaloradas, aun cuando tengan grandes tenencias cripto en su balance. Y al mismo tiempo, la seguridad vuelve al centro de la discusión. Los casos de Trustwallet y Coinbase recuerden que adopción no depende solo del precio, sino de la confianza, los controles y la responsabilidad de las plataformas. Gracias por acompañarnos en Bit a Bit Pulso Cripto en Primera Página Televisión, el canal de los negocios, donde lo complejo lo hacemos simple.